Bueno, pues nuestro primer invitado del programa de hoy es una eminencia en el campo de la medicina, catedrático de pediatría de la Universidad de Málaga, reconocido neumólogo especializado en el estudio e investigación de la fibrosis quísticas. Hablamos del doctor don Javier Pérez Fría. ¿Qué tal? Bienvenido. Encantado, encantado. Un placer tenerte por aquí. Placer siempre es mío, siempre es mío. Bueno, Javier, lo más importante para los madres, para los padres, siempre es la salud de sus hijos. Supongo que están vigilando si esa tos suena de una manera, si suena de otra. A lo largo de tu trayectoria, ¿crees que en la actualidad estamos más obsesionados con la salud de nuestros hijos? Absolutamente. O sea, eso es absolutamente así. O sea, ahora el problema es el niño de oro. O sea, ¿cuántas familias tienen más de un hijo? Pocas. Más de dos, menos. Y familia numerosa como fuera mía, que éramos 12, ninguna eso ya no existe. Alrededor no existe. Entonces es lógico, o sea, es su bien más preciado y por encima de eso todo. ¿Qué consejos nos das? Porque, bueno, a tu consulta pues acuden muchos pequeños, muchas pequeñas. Pues eso, que los padres muchas veces no saben cómo manejarse, cómo hacer. ¿Qué consejos nos das? Una cosa muy sencilla, vamos a ver. Los niños, por condición, sobreviven a los padres y a los médicos que los rodean. Eso es así de siempre. Entonces, tranquilidad. No es nada. La humanidad ha llegado donde ha llegado a base de aprender y ya son 20 siglos. ¿Cuántos años llevas ejerciendo la medicina? Espérate que lo piense, pues creo que son ya 50 años justos. Sí, 50 años, porque el año que viene, el 27, la promoción, que la mía fue la primera a la Facultad de Medicina, pues cumple los 50 años, entonces fue terminar y irme a Campillo, lo primero. ¿Has notado en estos años un aumento de las enfermedades pulmonares de los niños? Es decir, ahora por todos lados escuchas que los pequeños tienen bronquitis, bronquiolitis, es como mucho más común. La verdad es que menos. Ahora hay menos. Ahora hay menos. Hemos tenido, lo que pasa es que claro, la percepción es que en cuanto tienen cualquier problema es lo más grave del mundo. Pero si uno mira históricamente, hay enfermedades, por ejemplo, a las que yo me he dedicado, que es la fibrosis quística. La fibrosis quística no tiene nada que ver con lo que yo estudié. O sea, ahora un niño con fibrosis quística se cura. O sea, eso era impensable hace 10 o 15 años, ahora se cura. La bronquiolitis no se tiene por qué dar. O sea, ahora tenemos anticuerpos y vacunas contra la bronquiolitis, no. Muchas menos. Lo que pasa es que cuando un niño tiene algo ya parece alarma. Lo más, pero no, muchas menos. En ese campo, en el de la fibrosis quística, bueno, fuiste uno de los pioneros en Málaga en la investigación. ¿Qué despertó tu interés en este campo? Mira, te voy a decir en confianza una cosa. Cuando yo llegué al materno, yo veía niños que tenían una hospitalización muy prolongada y que a veces se morían. Y entonces me enteré que esos niños tenían una enfermedad que se llama fibrosis quística, es una enfermedad genética muy grave que produce una obstrucción pulmonar y a veces pues la muerte. Entonces yo dije, bueno, aquí hay que hacer algo más, o sea, ¿cómo pasa que en nuestro hospital estos niños se nos mueran y en otros no? En otros de fuera, de Inglaterra, de Estados Unidos, no, a ver qué es lo que pasa. Entonces decidí que había que aprender. Un compañero con buena intención, pero escasamente informado, me dice, Javier, ¿tú por qué te vas a dedicar a estos niños si estos niños se van a morir? O sea, estos niños se morían entre 5 y 8 años. Tenían la enfermedad del nacimiento, pero de esa edad no pasaban. Digo, bueno, pues habrá que hacer algo para que no se nos mueran. ¿Por qué en Canadá no se mueren? ¿Por qué en Estados Unidos no se mueren? ¿Y por qué a nosotros sí? Pues habrá que hacer algo. Y eso fue mi motivación. ¿Esto corría años 70 por ahí? ¿O? Eso, yo terminé la carrera en el año 77. ¿Y ahí comenzaste? Ahí empecé. Enseguida saqué el MIR.
Estuve un año en Jerez de la Frontera y después ya conseguí venirme a Málaga. Y ahí empecé ya mi especialización en pediatría en el Carlos Haya entonces, donde estaba hecho el materno. Ujú. Ahí fue. Y en el campo de la fibrosis quística, bueno, has ido evolucionando y has ido dando charlas pues alrededor del mundo, ¿no? Bueno, sí, sí, pero eso era, enseguida empecé a unirme a grupos nacionales punteros, que eran sobre todo los de Barcelona, e internacionales a través de las reuniones que se celebraban en Inglaterra y en toda Europa. Y luego me uní a la European Respiratory Society y ya tiramos para adelante. Sí, bien, esa fue mi carrera. Ujú. ¿Y cómo, en qué momento se llega aquí a, bueno, como tú dices, a la cura de esos niños? Primero, aprendiendo donde te enseñan. O sea, antes no había internet, no había nada. Entonces, si querías aprender algo, lo más rápido era irte, ponerte en contacto con gente que lo hiciera mejor que tú, que había mucha gente, intercambiar experiencias con ellos, irte a congresos que allí funcionaban, irte a aprender fuera, donde hubiera gente que te enseñara, allí estabas tú. Eso era la manera. Y los congresos, que entonces sí que eran muy importantes. Ahora ya, vamos a ver. Ahora son importantes, pero porque te lo pasas bien. Antes era muy importante, porque si no ibas, no aprendías. No se transmitía ese conocimiento, no, claro. que va. Era fundamental salir, entonces eso te permitía salir sobre todo a Estados Unidos, a cualquier país de Europa, a Francia, que entonces era puntero en lo de la fibrosis quística, ir a los congresos norteamericanos, no internacionales, sino los congresos norteamericanos, que ahí aprendí yo mucho. O sea, aprendí inglés y aprendí, bueno, pues a sufrir con el inglés y a aprender todo lo que ellos tenían. Era muy curioso. Sobre todo era puntero entonces, te estoy hablando hace 40, 50 años, Canadá. Tenía el Hospital for Sick Children, que era un hospital que era muy, muy puntero. De hecho, con ellos me carteaba yo para que me informaran sobre mis pacientes, y alguno de mis pacientes acabó allí. Uh-huh. ¿Y en qué momento ya todo ese saber llega aquí a Málaga, en el materno ya creáis? Bueno, pues... Enseguida, fue muy rápido. O sea, como no había apenas nada, sí tenía la unidad de digestivo del materno un inicio de crear una unidad, y junto con ellos lo creamos, pero eso fue a pocos años de terminar yo la residencia, ya lo hicimos. Uh-huh. O sea, a partir, digamos, del año 80 ya fuimos la primera unidad de fibrosis quística en Andalucía, por delante de Sevilla, aunque ellos no lo quieren reconocer. Fue nuestra primera unidad de fibrosis quística en Andalucía y una de las primerísimas de España. Después de Madrid y Barcelona y Bilbao, creo que fuimos nosotros, la cuarta. Ahora, echando la vista atrás y viendo todo lo que se ha logrado, ¿qué sentimientos te da? Pues mira, yo creo que estuvimos en donde teníamos que estar, ¿no? Y que la verdad es que la medicina avanza a un ritmo verdaderamente brutal. O sea, yo cuando empezaba a estudiar la FQ y la neumología en general, no había ni medicamentos, ni había manera de atender a un niño enfermo. Había que aprenderlo y había que implementarlo. Por ejemplo, con la fibrosis quística no había trasplantes, no había nada. Entonces todo eso se consideraba que un niño no se podía trasplantar. Bueno, poco a poco se fue haciendo. Entonces hoy Córdoba es una unidad puntera en España para el trasplante de niños con fibrosis quística, y no hace falta mandarlo a Barcelona ni a Madrid. O sea, tenemos gente muy, muy buena ahí. Yo creo que es todo eso. He hecho la vista atrás y digo, caramba, sí se han hecho cosas. Y sí hay futuro, mucho más. O sea, esto es como cuando te metes en el mar con una barca de remos. Tú crees que el mar es grande, pero cuando te ves a 500 metros de la orilla en una barca de remos, te das cuenta que es mucho más grande. Pues lo que queda por hacer es muchísimo más. Se ha hecho, pero queda más. Uh-huh. Esa es la idea.
Y me lo voy a perder, pero bueno, los que vengan detrás que arreen. Bueno, ahí estás dejando tu legado también. Bueno, tampoco es tanto, o sea, el legado se lo van haciendo ellos. Mis residentes, mis estudiantes, son ellos. Uno está ahí, pues, por lo menos para que los primeros pasos no sean tan complicados. Eso me lo enseñó mi jefe, el profesor Martínez Valverde, el primer catedrático de pediatría de Málaga. Yo soy el segundo, ya lo has comentado. Pues era muy difícil llegar ahí. A mí me lo puso un poco más fácil. Entonces el objeto es que la gente que venga detrás no le cueste un triunfo, sino que tenga un camino medianamente hecho. Con eso me vale. Tú naciste en Madrid, pero te viniste a Málaga, ¿te consideras malagueño? Sí, claro. Lo que pasa es que el acento no lo he perdido. El acento no lo has perdido. No lo he perdido. Pero sí, yo llegué aquí con 17 años. Mi padre trabajaba en la cadena Hilton en Madrid y la Hilton decidió cerrar todos sus hoteles en España, luego los reabrió. Entonces le ofrecieron irse a otro hotel de la cadena Hilton. Mi padre era auditor general para Europa en aquel momento, entonces tenía un puesto muy bueno. O sea, y además ganaba bien dinero para llevar a 12 niños adelante y ya está. Pero el planteamiento que se hicieron, me acuerdo que nos reunieron mi madre y mi padre, a los dos mayores, teníamos 16, 10 y 15 años, y nos dijeron que decidíamos. Yo, a mí me daba igual, como se quiere ir al fin del mundo, o sea, donde tú quieras, papá, me da igual, o sea, yo encantado de la vida. Entonces se plantearon ir a las Azores y a las Bahamas, pero luego les salió una oportunidad aquí, crearon un apart-hotel que se llama Playa Mar, que está ahí al lado. Eran 15 torres en sistema de apart-hotel y ahí nos vinimos. Los 12 hermanos. Los 10 que éramos 10 entonces. Luego vinieron dos más. Y curiosamente, varios sois médicos de los hermanos. Sí, eso sí es curioso, porque el único antecedente de medicina... bueno, mi padre siempre le he dicho que le hubiera gustado ser médico, pero no pudo porque se dedicó a otras cosas. Y había un tío abuelo mío que había sido médico, que yo no le conocí, pero siempre me había tirado el tema. Bueno, lo primero que quise hacer, ya que me preguntas, yo quería ir a un seminario. Yo quería ir de misionero a África, así de claro. Y entonces... ¿Y se torció la cosa? Bueno, me dije yo, bueno, vamos a ver, primero... Voy a estudiar. Pero yo era un estudiante de bachillerato penoso, muy malo. O sea, eso hay que decirlo. Claro. O sea, porque no es ningún desdoro. Yo tenía cosas en la vida más importantes que estudiar. Eso ahora lo digo así y en mi familia dicen, no digas eso. Digo, sí es la verdad. Claro, hay que decir la verdad. Yo repetí todos los cursos pares de bachillerato. Repetí segundo, repetí cuarto y repetí sexto. Es que siempre dicen, cuando luego ya coges lo que verdaderamente te gusta, claro, es cuando ya te esfuerzas y muestras el interés por aprender. Yo era otra cosa. O sea, a mí me gustaba jugar al fútbol, otra cosa. Yo llegaba a desesperar a mis profesores porque lo mismo en bachillerato, digo, Luego también los desesperaba, pero por otras cosas. Pero en bachillerato siempre era lo mismo. O sea, yo un examen de un tema que me gustase, sacaba un 10. Pero el siguiente examen, el cuatrimestre, un 0,5. Entonces, me acuerdo que me llamó un profesor de ciencia, me parece que era de biología o algo, y me dice, usted no está tomando el pelo. Y yo, no sé qué. Toma el pelo, o sea, no puede sacar en un examen un 10 y en el siguiente un 0,5. Usted no estudia, usted es un vago y un cara dura. Y conmigo va dado. Y fui dado. Supe que a él no le podía. Así, pero bueno. Y un poco esa pasión por el fútbol, bueno, pues te une al Málaga. La pasión por el fútbol viene, yo era el más alto de mis hermanos y el peor, jugaba muy mal. Entonces nosotros jugábamos en equipos del barrio. Yo jugaba con mis hermanos Pedro, mi hermano Nacho y mi hermano Juan Carlos. Pedro no era muy bueno, pero le ponía mucho valor. Nacho y Juan Carlos eran muy, muy buenos.
Y entonces yo jugaba de delantero centro. Y entonces yo me colocaba delante del portero y allí se las arreglaran. Me ponían el balón en la cabeza y gol. O fallada, pero es así. Eso en Madrid. Bueno, y luego aquí, bueno, Claro. tu hermano que fue el médico del Málaga, Claro. esa Fueron unión, dos, Nacho y Juan Carlos. Nacho y Juan Carlos. Los dos llegaron a jugar en primera división. Ujú. Y los dos estudiaron medicina. No sé si por mi ejemplo o por lo que fuera, pero los dos estudiaron medicina, sí, sí. Ah, primero jugaron en el equipo, eso no lo sabía Sí, yo, sí. claro, claro. Ellos jugaban en el Málaga en el malagueño, Ujú, antes de empezar la carrera y siguieron jugando en el Málaga cuando estaban estudiando medicina, que les costó muchísimo. claro. Porque entonces no era como ahora, no le dejaban estudiar, si iban a la concentración profesionalmente, su medio de trabajo era el Málaga. Claro. Entonces se llevaban los libros a escondidas y cosas de esas. Les costó mucho a los dos, sí. Y luego fue, bueno, Juan Carlos sí que fue médico del Málaga luego. Sí, y Nacho también. del médico digamos, del estadio. Ujú. O sea, era el que se dedicaba, si había algún problema en el campo, pues estaba. Y Juan Carlos sí fue médico del Málaga muchos años. O sea, que imagino que súper contentos de poder seguir después de jugar allí su labor. Claro. Y ahora no te tengo que preguntar, ¿cómo has vivido este ascenso del Málaga como malaguista? Pues muy contento por los nietos ya, los dos, el nieto y la nieta. Muy contento. Es una cosa que ya he vivido varias veces, ¿no? Pero sí es muy importante ver cómo Málaga vive el equipo, ¿no? Ujú. Muy bien, muy contento. ¿Y cómo es el doctor Pérez Frías en su ámbito más familiar? ¿Cuáles son sus aficiones? Uf, eso tendría Sus nietos, ¿no? Sus nietos. tendría que preguntárselo a Charo, a mi mujer. No sé, yo ahora me ha gustado siempre dos cosas. Una, leer mucho, tanto de medicina como de no medicina, y ya una vez que he terminado la carrera, pues escribir. O sea, ya escribo, y esas son mis aficiones. Ahora, cuando estén los nietos en casa, se acabó todo. Se ha acabado Ya todo está. y nada más que Eso nadie sabe lo que es ser abuelo hasta que tiene nietos. Eso os lo digo, ya os tocará. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido Muy aquí bien. al programa para conocer un poquito más esa labor que has hecho en la medicina aquí en la ciudad de Málaga y muchísimas Muy gracias bien. por haber aceptado esta Gracias invitación. a ti por tratarme tan bien, muy contento. Muchísimas gracias. Bueno, vamos ahora unos minutitos a publicidad y enseguida volvemos.